Sí, hoy toca hablar de furros. ¿Qué pasa? Es un día tan bueno como cualquier otro para hablar de furros. Y sí, lo voy a hacer con este audio tan casero, por decirlo suavemente, porque estoy en plena cuarentena y no puedo comprarme un micro. Es lo que tiene volverte youtuber en medio de una pandemia y una cuarentena sin precedentes. Dejando de lado estos detalles técnicos, empecemos por lo básico. Beastars es un manga escrito y dibujado por Paru Itagaki en la revista Weekly Shonen Champion, traído en español, al menos aquí en España, por la editorial Milky Way y que actualmente aún se encuentra en emisión. Recientemente también fue adaptado al anime en una producción de Netflix. Se puede ver de hecho en esa misma plataforma y fue animado por Studio Orange, que vino a demostrarnos, primero con Houseki no Kuni y ahora con Beastars, que el CGI no tenía por qué ser feo. Este anime manga es conocido, aparte de por tener un CGI muy bueno y que realmente funcionó con su animación, y por habernos arrojado a muchos a las garras del furry sin ningún tipo de misericordia, por haber presentado una historia interesante, novedosa, sorprendente y profunda, en la cual se tratan numerosos temas relativos a la psicología humana y a la sociedad en la que vivimos. Esto es todavía más sorprendente cuando al investigar nos damos cuenta de que esta obra no es ni un seinen ni un yosei, como se podría pensar por el tono. Para el que no lo entienda, mangas para gente adulta, mayores de edad. Pero no, es un shonen, ni más ni menos. La historia trata de Legoshi, un lobo gris adolescente, y de sus animales y adolescentes compañeros de clase, mientras viven sus vidas y experimentan, valga la redundancia, la adolescencia con todas sus complejidades en un instituto de élite. Un asesinato, un complicado amor, prejuicios, miedos, hormonas descontroladas serán varias de las cosas que cada uno de los personajes, cada uno a su manera, tendrá que enfrentar en su difícil pero muy emocionante camino hacia la adultez. Espera. Retrocedamos un poco. ¿Una obra que narra una historia protagonizada por furros y que trata de temas relativos a la psicología y a la sociedad humana? ¿De qué me suena eso? Ah, sí, del título del vídeo. Beastars es una fábula. ¿Qué es exactamente esto de fábula? Las fábulas son narraciones de carácter didáctico en las cuales los personajes, normalmente animales que se comportan como humanos, exponen las características y vicios propios de la sociedad, para finalmente terminar extrayendo una enseñanza llamada moraleja relativa a estos. Al revés que otros textos didácticos como podrían ser las parábolas, estas fábulas no pretenden dar directrices sobre pureza moral ni nada semejante, sino que más bien ejemplifican con sus situaciones una cierta idea. Por ejemplo, en una de las más conocidas, que probablemente hayas leído de niño o te hayan contado, El león y el ratoncito, se nos muestra cómo a veces la fuerza bruta o el estatus nos sirven de mucho y cómo cada persona, por otro lado, independientemente de sus cualidades o su origen humilde, puede tener un talento útil que resulte vital dadas las circunstancias. La tradición de las fábulas es muy rica y extensa, y narraciones de este tipo podemos encontrarlas en prácticamente todas las culturas del mundo. Por eso, no es de extrañar que cuando entramos en lo que ya es literatura escrita y otros tipos de narrativa, estas ideas aparezcan una y otra vez en las más diversas formas. Son muchísimas las obras que utilizan animales humanizados para contar historias y reflejar en sus características diferentes aspectos de la psique humana. Así que sí, sintiéndolo mucho, los furros nos han estado acompañando desde siempre. Es una de las realidades de las que no podemos escapar como especie. Es así, está escrito en los anales de la literatura universal. Una de las razones más evidentes por las cuales se recurre al uso de animales es que es fácil extrapolar ciertas características propias de estos a diferentes actitudes humanas. Por ejemplo, la hormiga es trabajadora, los zorros suelen ser astutos y engañosos, los lobos son los malos, los agresivos, los leones los poderosos, el rey de la selva, los ratones son escurridizos, pequeños, humildes, las tortugas son lentas y viejas, y así tenemos muchísimos ejemplos. La literatura oral está llenísima. Sin embargo, y esto es una teoría mía, creo que hay otra razón de peso por la cual en muchas obras, incluyendo las mismas fábulas medievales que dan inicio a todo esto, se recurre a la utilización de animales humanizados, y es que generan cierta distancia. Son lo suficientemente parecidos a nosotros como para poder espejarnos en ellos, identificarnos con sus problemas y entender qué es lo que nos quieren decir, pero a la vez lo suficientemente diferentes como para alejarnos y que nos contemplemos a nosotros mismos desde una distancia que no es solo segura, sino que evita que nuestros propios prejuicios y sesgos entren en conflicto con el mensaje final de la obra.
Tomemos como ejemplo la película Ernest y Celestine, otra maravillosa fábula moderna que recomiendo encarecidamente ver porque es hermosa. La historia en sí nos muestra dos sociedades separadas, los ratones abajo y los osos arriba, con fuertes prejuicios raciales y de clase entre ellas. En medio de este mundo, una pequeña ratoncita huérfana llamada Celestine conoce al malhumorado oso Ernest y ambos entablan una preciosa amistad y una relación que prácticamente es paterno-filial y que termina por hacer tambalear los valores de sus respectivas sociedades. Si en vez de ponernos a una ratoncita y a un oso nos hubieran puesto a una niña explotada por su orfanato que entabla amistad con un mendigo en una sociedad humana, no podríamos ver la historia con los mismos ojos, porque enseguida entrarían prejuicios ajenos a la obra en nuestra lectura. Habría, por ejemplo, quien desconfiaría de la relación que pueden tener esos dos, porque en nuestra sociedad no está bien visto que un hombre de estas características viva con una niña pequeña sin tener ningún tipo además de relación sanguínea. También entraría en juego la dificultad o incluso la inverosimilitud de esa relación en una sociedad humana, y costaría muchísimo más, además, percatarse del absurdo social en el que viven los dos personajes. Por eso, más allá de la estética, la fantasía o incluso el uso de elementos simbólicos como la diferencia de tamaños, Ernest tiene que ser un oso y Celestine tiene que ser una ratona. Si no, la película no podría tener el mismo impacto que tiene y su mensaje sobre las clases sociales y sobre la discriminación tampoco podría llegarnos con la misma fuerza. La obra de Paru Itagaki es consciente de estos dos elementos. Beastars emplea muy bien el recurso de usar ciertas características propias de la biología o los simbolismos atribuidos a un animal para exponer diferentes aspectos de los seres humanos. Desde cosas tan sutiles como que los caninos mueven la cola si están contentos o que tengan un espíritu más sociable que otras especies, por ejemplo los felinos, hasta elementos tan centrales en la trama como lo pueden ser los diferentes instintos de cada uno de ellos o simbolismos de tanto peso como el hecho de que Lois cambie los cuernos. La elección de la especie animal de cada uno de los personajes es absolutamente brillante y no obedece solamente a criterios estéticos ni mucho menos. Tomemos, por ejemplo, para demostrar este punto, a nuestros tres personajes principales, Legoshi, Lois y Haru. Que Legoshi, que aparte es que es nuestro protagonista, sea un lobo, tiene muchas implicaciones narrativas. En el imaginario popular, de los cuentos y de las propias fábulas, el lobo siempre es el malo. Es aquel que se comió a Caperucita, que persigue a las 7 cabritas, a los 3 cerditos, que se comió al pastorcito mentiroso. Es el personaje aterrador, el máximo simbolismo del depredador, el villano en todas las narraciones. Su cercanía con el perro, aparte, solo engrandece sus aspectos salvajes, porque es aquello que el ser humano no ha podido domesticar. Eso que le acecha por las noches desde el bosque, la amenaza constante que rodea la aldea. Pero ahora, en pleno siglo XXI, algunas de estas ideas se están transformando y tenemos obras en nuestra tradición que van desde el libro de la selva a la princesa Mononoke, donde nos presentan las figuras de estos animales como positivas, nobles y simbolismos de un mundo salvaje al cual los seres humanos ahora depredamos. El lobo sigue siendo un símbolo de la naturaleza salvaje e indomable, pero ahora toma un cariz más de rebeldía que de amenaza. De hecho, es como si nosotros fuéramos los que estamos amenazando, y se lo ve bajo una luz mucho más positiva. Es una última resistencia de lo natural frente al avance humano. En otra fábula moderna, El fantástico señor Fox de Wes Anderson, de la que Beastars, por cierto, toma muchísimos elementos estéticos y temáticos, el lobo que aparece es el único animal que no está humanizado y que de hecho camina sobre sus 4 patas. Es como si simbolizara todo lo salvaje, toda la animalidad que se encuentra encapsulada en el señor Fox y sus citadinos vecinos animales. Lo mismo sucede en la película Wolf Children de Mamoru Hosoda, donde el lado lobuno de sus jóvenes protagonistas es su conexión con una animalidad con la que, elijan el estilo de vida que elijan, deben aprender a convivir. Y es por eso precisamente que Legoshi es un lobo, porque encarna perfectamente esa dualidad. Es, efectivamente, una bestia salvaje, peligrosa, que puede devorarte o protagonizar escenas de peleas con muy serias consecuencias. Puede ser violento, impredecible y en cualquier momento que uno se descuide te puede morder. Pero también, a la vez,
es un alma sensible, ahogada en los prejuicios que rodean a su persona, y también es un perro que menea la cola cuando está feliz y se preocupa genuinamente por sus seres queridos. Nosotros, como espectadores, sabemos que Legoshi es realmente más bueno que el pan, y por eso precisamente su conflicto resuena tanto con nosotros y no podemos evitar empatizar con él. Es una persona con el poder de hacer daño y que a veces incluso tiene el impulso de herir, pero que conscientemente no quiere lastimar a nadie, porque por nada del mundo quiere ser el lobo malo de los cuentos, ese con el que todos lo identifican. Todos nosotros, independientemente de qué tan rectamente pretendamos llevar nuestra vida o qué tan rígidamente sigamos nuestros propios valores, tenemos una parte oscura que incluso hasta a nosotros mismos nos da miedo. Hay muchas veces que no nos comportamos como buenas personas, o incluso si nos comportamos como buenas personas, a una parte de nosotros le hubiera gustado no haberlo hecho y haber sido más egoístas. Y eso es en sí Legoshi, eso es el lobo. Es el conflicto entre el animal violento, salvaje y primario que todos llevamos dentro nuestro con nuestro ser más noble y sensible. Y como bien sabe nuestra bestia torpe y buenaza, esa animalidad es una sombra en la que siempre corremos el peligro de caer. Y por eso más nos vale estar permanentemente prevenidos de ella y hacer todo lo posible para mantenerla bajo control. Ahora, por supuesto, la agresividad no es el único instinto animal que llevamos dentro los seres humanos y que debe ser superado. También está, y este es uno de los más primarios, el miedo. Y Lois y Haru encarnan dos conflictos respecto a este instinto de huida tan problemático muy interesantes. Lois es un ciervo porque sí, es una criatura herbívora y frágil, pero también es imponente y majestuoso, es el rey del bosque. Y es que, de hecho, en muchas culturas, la europea medieval, por ejemplo, se consideraba a los ciervos como símbolos de la realeza, la pureza del ideal de la caballería y la masculinidad. Por eso, los caballeros del rey Arturo, por ejemplo, terminan obsesionados con la caza de un ciervo blanco. ¿Y cuál es el conflicto precisamente de Lois respecto al miedo? Pues que no puede, no debe permitirse sentirlo. Él debe ser el caballero por excelencia, el gran patriarca que guía a sus compañeros, y cabe destacar que siempre cumple este papel al dedillo. Es muy consciente de su rol como símbolo de una sociedad segura y de la fuerza de todos los animales herbívoros. Tiene que ser permanentemente fuerte, valiente, amable, intachable en todos los aspectos de su vida. Pero es que sigue siendo una presa. Como él bien dice, su cuerpo no está hecho para luchar, sino para huir, y sus cuernos, al final, son una corona para camuflar su debilidad. De hecho, ese momento en el que los pierdes, en el que más expuesto queda, cuando pierde el símbolo de su hombría, y es tan vergonzoso que debe esconderse y ocultar este hecho natural y biológico usando cuernos falsos. Al final, Lois vive en la negación del miedo, en un permanente conflicto entre el deber ser y lo que es realmente, que lo lleva al límite incluso de exponerse a peligros a los que no debería o causarse daño físico. Por eso es un ciervo. Es el ciervo que es la masculinidad caballeresca, la majestuosa criatura y símbolo del bosque, pero también es la débil presa huidiza. Y por eso quiere odiar a Legoshi, porque no puede ser como él, pero al mismo tiempo no puede evitar apreciarlo y admirarlo, ya que posee naturalmente todas las cualidades que él tiene que fingir poseer. Y para su irritación, encima, Legoshi se obliga a ocultarlas cuando él tiene que estarlas demostrando constantemente. Haru no se queda atrás. Y debo decir que es uno de los mejores personajes femeninos que he visto en el manga anime, y es que en la ficción en general, porque está muy bien construida. Más allá de la obvia conducta sexual de los conejos en términos biológicos, estos han sido símbolo de muchas cosas, entre ellas la fertilidad, propiciada por lo anterior, y la feminidad, ya que, aparte, están fuertemente asociados a la luna en muchísimas culturas del mundo, entre ellas la japonesa. ¿Y qué animal se relaciona comúnmente con la luna también? Gran sorpresa, los lobos. Los conejos, según la tradición, vienen de la luna, hacia la cual, según la tradición, se sienten atraídos los lobos. Legoshi es un lobo y Haru es una coneja. Creo que queda claro de qué va a ir el resto.
También está la concepción que actualmente tenemos de los conejos, como animales pequeñitos, lindos, tremendamente frágiles e indefensos. Es más, actualmente son considerados mascotas por la gran mayoría de personas. Es una presa que, al revés que otros herbívoros como podrían ser el ciervo o el caballo de mayor tamaño, solo tiene una posibilidad: huir y esconderse. Y es que de hecho, literalmente viven en madrigueras bajo tierra. Haru también vive atrapada en un estereotipo, el de la frágil y débil mujer que debe ser protegida, y aparte es juzgada por no ajustarse a lo que la sociedad espera de mujeres con apariencia como la suya. Su forma de lidiar con el miedo y la inferioridad que siente, con la continua condescendencia que el resto le muestra, es a través de lo que considera su única arma: el sexo. Es lo único que siente que la sitúa en una posición de igualdad y que hace que la traten como a una mujer, como a una adulta, dueña de sí misma y de su destino. Es por eso que la relación de Lois y Haru es tan importante para ellos. En esencia son lo mismo, tienen miedo y se sienten inferiores. Sus formas de enfrentarlo difieren, como difieren sus posiciones en el mundo que habitan, pero comparten una raíz: un conflicto con los estereotipos de género que pesan sobre ellos y el miedo que su condición de presa les provoca. Pueden permitirse, entre ellos, una vulnerabilidad que no pueden mostrar afuera, pero esa relación es, de nuevo, una huida, apenas un alivio. Están escapando de nuevo como sus genes de herbívoros les piden que hagan. Por eso está tan vacía, porque no conduce ni cambia nada, no les permite mirar al miedo a los ojos. Al contrario, claro, que la relación que ambos tienen con Legoshi. Y es que realmente, si ahondamos en cada personaje, nos daremos cuenta de con qué cuidado está pensado cada uno y cómo su especie animal y sus características se ajustan al concepto que quiere transmitir. Con respecto al segundo punto, y que quizás es el más importante y el que ha hecho que tanta gente se interese por Beastars en primer lugar y que sobresalga sobre otras obras, es cómo la serie pretende espejar nuestra sociedad y a los propios seres humanos con sus personajes y su mundo. Como bien dijo su autora, es una historia sobre unos animales muy humanos. En este sentido, Paru Itagaki hace un magnífico trabajo de construcción de mundo y, de nuevo, utiliza las especies animales y sobre todo las interacciones naturales de estas en su hábitat en el mundo real para dotar a su sociedad de varios matices y complejidades. El primer aspecto que destaca es que la sociedad en la que viven los personajes de Beastars es profundamente inestable, como todos sus habitantes, y al igual que estos reprimiendo sus instintos, está constantemente ocultando algo, y esta situación está perfectamente señalada a través de los dos escenarios más importantes de la historia, al menos hasta donde llega el anime: la escuela y la ciudad con su callejón del mercado negro. La escuela representa las mentiras que creemos cuando niños, la realidad simple a la que nos aferramos. En la escuela, y más específicamente en el club de teatro, se crea esta sensación de que todos los animales, independientemente de su especie, pueden convivir en armonía apartando sus diferencias. Y por supuesto, no es difícil darse cuenta de que este barniz es muy fácil de resquebrajar. Y el punto de quiebre presentado al inicio de la historia es el asesinato de Tem, la alpaca. Es a partir de ese punto que la ilusión de placidez se resquebraja y a partir de sus grietas comienza a filtrarse la realidad. Los personajes de la obra se encuentran en la adolescencia, es decir, están abandonando la sencillez de la infancia y adentrándose en un mundo adulto que resulta atrayente y a la vez aterrador. Y ese primer punto de partida, esa mancha en la escuela que representa los valores infantiles, es un inicio muy desalentador para este camino. La ciudad, por su parte, representa el mundo adulto, al cual los personajes aún no pertenecen, pero al cual se están acercando. Y está perfectamente enmarcado con una dura verdad. Tiene un callejón oscuro, tiene un mercado negro en el que todos saben lo que sucede, pero que todos, incluyendo autoridades gubernamentales, deciden ignorar. Lo vemos perfectamente cuando el alcalde se niega a hacer algo por Haru cuando ésta es secuestrada por el Shishigumi. Lo vemos cuando el padre de Lois acude a comprarlo él, rescatándolo de su destino como presa, pero no mueve un dedo por acabar con ese lugar en el que estaba o liberar al resto de los niños que están ahí. Beastars, en mi opinión, tiene una fuerte crítica al mundo adulto, a su flagrante hipocresía. Un mundo
que en apariencia comulga con unos valores sagrados y aborrece los tabúes sobre los que se ha construido, pero que ignora deliberadamente la parte más cruel de sí mismo, del mismo modo que sus habitantes viven en un perpetuo conflicto con sus instintos. Y no contento con esto, exige a sus jóvenes un comportamiento y una pureza moral que sus mayores en realidad no son capaces de sostener. Y llegados a este punto me gustaría hacer un inciso. He leído mucho por ahí, probablemente por la asociación obvia que muchos hacen entre Beastars y Zootopia, la película de Disney, en la cual me incluyo porque es inevitable hacerla, que la diferencia entre carnívoros y herbívoros en la serie es un símil del racismo, igual que lo es en la película. Y esta es una apreciación personal, y si tenéis otra idea, encantada de leeros en la caja de comentarios, discrepo bastante con esto. El racismo, al contrario que el razonable miedo que sienten los animales herbívoros por los carnívoros en Beastars, no tiene razón de ser, es una cosa fundada en prejuicios solamente. En mi opinión, la relación entre unos y otros animales en la obra de Itagaki no tiene un símil como tal en nuestro mundo, no es que tenga un paralelismo obvio. Es muchas cosas a la vez, y la autora la usa indistintamente para acercarse a unos u otros temas según quiera hacerlo. Por ejemplo, la existencia del mercado negro y de cómo éste se maneja muchas veces toma un cariz cercano al narcotráfico. Por ejemplo, cuando Bill tiene sangre de conejo y la usa prácticamente para drogarse. Es que de hecho el chico se dopa antes de la obra de teatro porque está pues muy nervioso y tal. Pero también en otras se acerca más a la trata de personas y al comercio sexual, como cuando secuestran a Haru o cuando el mendigo ofrece partes de su cuerpo a cambio de dinero. Lo mismo podemos decir de la discriminación. Si bien hay momentos en la que esta efectivamente se asemeja al racismo, en más de una ocasión, de hecho, se insulta a un animal u otro en razón de su especie, también hay muchas veces que notamos más cercanía al sexismo, por ejemplo, como es en el caso de Haru. Un buen ejemplo de esto podría ser el bullying que sufre debido a su conducta sexual, o incluso a los prejuicios de clase. Itagaki moldea su mundo y sus reglas para acercarnos a diferentes temas, no a uno solo, y esto, por supuesto, no hace más que engrandecer su rico universo, volver su obra más compleja y más completa. Es mucho lo que se puede hablar de Beastars, y sinceramente esto han sido apenas unas pinceladas de reflexiones que quería compartir. Y la verdad es que dudo que si esto de ser youtuber continúa, este sea el último vídeo que haga al respecto, ya que hay muchísimo para hablar, desde los delicados equilibrios en la relación de Haru y Legoshi hasta situaciones que se ven más adelante en el manga, porque en este análisis solamente he querido hablar de la porción de historia que se muestra en el anime. Hay muchísimo material para analizar, tanto en materia de personajes como en su desarrollo, en cómo se amplía el mundo, etc. Pero la verdad opino que por hoy ya he hablado suficiente. Y nada, soy Marina Golondrina y espero que estén pasando esta cuarentena de la mejor forma posible. Yo por mi parte he sido tan castigada por el aburrimiento que he sucumbido a la peregrina idea de hacerme youtuber. Y pues nada, a ver cómo resulta. Y recuerden, no es bueno tratar de comerte a tus compañeros de clase, no de forma literal al menos.